Y bueno, hoy vamos a desarrollar este tema. No sabía que estaba embarazada. Y para eso nos acompañan dos invitadas súper especiales. Les presento a la doctora Zulma Argentina. Ella es ginecóloga. Y también tenemos a Marcela Rivera. Ay, ¿qué tal, Marcela? Hola, hola. Les presento a la que no sabía que estaba embarazada. Bienvenida. Gracias. Muy bien, gracias. Doctora, muchas gracias por acompañarnos a desarrollar este tema. Y Marce, que te vamos a tener aquí de experiencia, 7 meses y medio, casi, ¿verdad? Casi 7 meses y medio. Empezá tú un poquito para que nos ponga en contexto cómo es eso de que no sabía que estaba embarazada. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Pasa que yo me doy cuenta que el doctor me dice, tenés un embarazo de 4 meses. Ya 4 O sea que meses. los De 4 meses, de 4 meses. Yo no sabía. Lo que pasa es que tuve una situación familiar. Ustedes saben de que cuando tienes a alguien cercano, cae en cama, requiere de cuidados bastante intensos. Entonces el tiempo que tú tenés, tu tiempo personal, tu tiempo familiar, bueno, pues pasa a esa persona que ya requiere, que ya no puede comer sola, que ya no se levanta, que no puede ir al baño. Entonces, prácticamente mi día a día era el canal, irlo a cuidar, a dormir, y así, por más de 3 meses. Entonces, quiera sea o no, yo me descuidé en ese tiempo porque mi enfoque era él. Sí. Entonces, ya cuando él falleció, pues comencé a tener algunos síntomas y unas náuseas que me duraron una semana. Yo dije, bueno, eso tiene que ver con el cansancio, dije, acumulado de estos meses. Entonces, y después me acordé que me estaba tomando unas pastillas y el doctor me dice, bueno, hacete una prueba, me dice, porque justamente me coincidió la situación familiar con el cambio de pastillas y que tampoco me las estaba tomando como tenía que habérmelas tomado. Sí. Entonces me dice, bueno, hacete una prueba. Y le hablé, bueno, el mismo día que me dijo, hacete la prueba, ese mismo día me la hice, fue una prueba rápida, me salió positivo. Yo creo que más se tardó en darme la respuesta la rápida que en irme a hacerme la prueba de sangre para reconfirmar. Llegué al día siguiente, el doctor me dice, bueno, venite, te voy a revisar. Y estábamos haciendo las cuentas y me dice 4 meses. Ok, entonces, pero mi preocupación era cómo está el niño, porque uno no se estaba cuidando como debería. Entonces mi preocupación era, ay, ¿cómo está? Y yo súper preocupada, ese día dejé las llaves del carro adentro, jamás me había pasado. Dejé el celular hasta para grabar y todo. Y yo bien así, bien alterada, bien preocupada. Y el niño bien feliz estaba en la boca. Panza arriba. Pancita arriba y estaba así con sus piecitos, tranquilo. Y me dicen, es niño. Ay, ya se le puede ver. Y me dicen, aquí están las costillas, aquí está la columna. Y dije, wow, o sea, a los 4 meses ya está bien formado. De un solo, o sea, fuiste, sí está embarazada y es niño, directo. Es niño, ajá. Y tiene columna y tiene costillas y ya está formado. Entonces, de verdad que fue una noticia bonita. Y a la vez, pues, dije, uy, no tenemos nada. ¿Y para cuándo está? Ah, está para julio. Híjole, ya está, ya casi, ¿verdad? Empieza la preocupación. Ajá, entonces ¿verdad? sentí como la preocupación, pero fueron la primera semana, ¿verdad? Ya después ya uno va agarrando las cosas con calma, bueno, qué es lo que necesito, qué me hace falta, cuáles son los cuidados. Entonces es un proceso que hasta el momento, bueno, también vamos aprendiendo. Sí, doctora, ¿qué pasa entonces? Me imagino que ya han llegado varias mujeres, así como Marce, que no se dan cuenta, porque tal vez puede ser que tienen un periodo irregular o se les olvida planificar, entonces no se dan cuenta hasta 4º mes en este caso, pero me imagino que llegan mujeres que quizás ya, casi que 6 meses. Exacto, así. Marce dijo lo que le había pasado exactamente, o sea, ella llevaba un control de su planificación con pastillas, pero no se acordaba si se las tomaba a la hora, no sabía si se las había tomado, tenía su concentración en otra persona, todo el evento del duelo, o sea, todo esto, estamos hablando de que era una persona bien responsable con sus pastillas, pero de repente todo le cambió. Entonces eso es lo que suele pasar. ¿Qué pasa cuando hay un cambio en la pastilla? O se le olvidó, o no se acordó, o se tomó 2 y el siguiente día no se tomó ninguna. Entonces esto suele pasar que cuando el método de planificación es tan cortito como una pastilla, sí, o sea, se vuelve a activar el ciclo de la ovulación. Marce ovuló
y casualmente estaba en su día fértil y no supo en qué momento estaba embarazada. Pero los cambios que ella sentía, como a veces solo se les quita el hambre, directamente no es la náusea y vómito y que solo acosadas, no, directamente empiezan a sentirse como agotadas, como cansadas, y su cansancio se lo atribuía a otra cosa, al trabajo, al día a día. Entonces esa como digamos enmascaramiento de todo el proceso hace que cuando ya siente que como que ya el pantalón más apretado, la ropa más socada, como que ya no se siente tan igual, y cansancio es como ganas de estar solo acostada. Yo le digo a mi paciente, ganas de estar solo acostada, un poquito de congestión en las mamas, el ánimo les cambia un poco, pero a veces se vuelven un poco como más sensibles, un poquito más lloronas, pero como todo coincidía con un proceso diferente, entonces realmente Marce lo que hizo fue un periodo de 16 semanas, sin pena ni gloria, no supo que estaba embarazada, pero sí se estaba cuidando de otra forma. Probablemente ya comía mejor, y cuando empezó a detectar eso, pues sí, la panza ya estaba ahí, el bebé ya estaba ahí. Desde las 6 semanas ya tenemos corazoncito latiendo. Entonces, si Marce se hubiera hecho la ultra antes o se hubiera hecho la prueba rápida, cuando ella dice prueba rápida es la de orina. Sí. Aquí es bien importante porque hay pacientes que van y se toman la prueba de orina no negativa, esa sale hasta entre las 6 y 8 semanas, pero al nomás perder la regla ya sale en sangre. Entonces, digamos que el pinchón de hacerse la prueba en sangre, si ya tiene más de 10 semanas, ya no necesitamos una prueba en sangre. ¿Cómo, doctora? Es decir, yo no sé si en ese periodo Marce vio regla, porque también es mi pregunta como, no, o sea, probablemente, todos los meses, ¿verdad? Nosotras, pues sí, o sea, probablemente no. Probablemente no la vio, vio, pero no lo atribuyó a que estaba embarazada. El estrés. Exacto, o sea, acuérdense que y cuando los días están muy estresados se pasa y hoy es lunes y de repente ahora ya es viernes. Pero ¿cómo? Entonces, yo puedo andar con mi periodo y puedo estar embarazada. En algunas pacientes sí se puede dar eso, pero no es una regla normal, sino que son reglas como en gotitas, o la paciente percibe como que sangró un día y otros 2 días no, y otro día sí. Entonces eso más lo vemos en pacientes que tienen la placenta que está en mala posición, o que la placenta es la que está sangrando. Entonces, un sangrado que la paciente vea mes a mes, exactamente en el calendario, no es lo usual. En el caso de Marce probablemente perdió su regla, pero no lo supo, o sea, lo olvidó, se le pasó. Entonces ya cuando la pancita empieza a crecer, como le estábamos platicando fuera del aire, empieza a crecer y primero la paciente embarazada de 6, 8 semanas, digamos de 2 meses de embarazo, ya se siente apretada, pero no es el bebé el que está ahí. Digamos, los intestinos le dan paso a que el bebé vaya saliendo, y ahorita, después de las 20 semanas, ya está al nivel del ombligo. O sea, usted se toca la pancita a las 20 semanas, o sea, a los 5 meses, y eso es bebé. Por eso le decimos que no se tope en el lavaplatos, en el lavadero, que tenga cuidado con las esquinas de las mesas. Entonces, porque la pancita está ahí. Eso es lo que hay que cuidar. Entonces, ahorita Marce va por sus 28, casi 29 semanas y prácticamente tiene una pancita normal. No, y eso es lo que me pasaba también, de que yo sentía, el jet me está quedando un poquito ya comí más. Yo dije, quizás estoy comiendo mucha harina, pero no sabía que no era harina. No se llama harina, hoy se llama, el niño se llama... No, y lo que les quiero contar también es que, o sea, fue una semana en que ocurrió todo, pues, pero... yo me di cuenta el lunes, el martes la ultra, y ya como el miércoles, jueves, no sé, yo creo que creció más, porque ya definitivamente el jeans ya no me quedaba. Exacto, es que lo que le pasó a Marce, que a las 16 semanas que se vino a dar cuenta, prácticamente hasta el sexo del bebé se puede ver en algunos bebitos a las 16, a las 18 sí es seguro, pero a las 16 todavía hay algunos cambios que son muy parecidos entre niño y niña, entonces ya se logró ver. Entonces lo que pasó con Marce, que a las 16 semanas el útero salió de su cavidad donde está, cerca de los huesitos de la cadera, y entonces ya sale, ahí es donde dicen, pero ¿cómo si no estaba embarazada la semana pasada? Y ahora sí se puede, porque el útero sale y ya entonces se acomoda en la cavidad abdominal y de ahí en adelante empieza a crecer. Ahorita tiene prácticamente 29 centímetros y lo medimos en la pancita como en su control prenatal. Yo le decía que a las 35 semanas sí probablemente se va a ver como Ana Yancy, como Dani. Nosotras, así que necesita. Esa pancita ya más arriba y ya más grande, entonces ya pues pesa un poco más. No es que pese de un solo, pesa bastante, sino que la paciente se va acostumbrando a su peso, y por eso las recomendaciones, ¿verdad? La ropa holgada, los zapatos
flat, o sea, o pachitos. Los No, tacones en tacones. las embarazadas no se recomiendan mucho porque ellas se desequilibran, o sea, ustedes ahorita prácticamente están cargando el peso nada más suyo, pero ya, o sea, cuando vemos a Marce vemos 2 personitas aquí, o sea, aquí sentada vemos 5, entonces lo que sucede es que hay una persona ahí que está creciendo y va desarrollando todos sus órganos, entonces pesa Sí, más. 5 porque estos son gases. Esto está Cuando buenísimo. termina el programa va... Esto no es cierto, no es cierto. Y en la noche con el dolor de espalda. Ay, sí, yo creo que me va a pasar. Ya tengo dolor de espalda. Doctora, gracias a Dios, en el caso de Marce, pues ella llegó y estaba preocupada por el bebé y gracias a Dios todo estaba bien, el bebé estaba Exacto. tranquilo. Pero en otras ocasiones, ¿qué podría suceder si no nos hemos dado cuenta que estamos embarazadas y ya ha pasado mucho tiempo? Sí, lo principal en las primeras 6 semanas, ¿verdad? Un embarazo temprano como 6 semanas, lo que tratamos de hacer es revisar si no hay malformaciones congénitas. Cuando vieron al bebito de Marce en la ultra, vieron que todo estaba bien formado. Cuando le dijeron la columnita, las cositas, la cabecita, la nariz, las malformaciones a nivel facial son las primeras que buscamos y también alguna otra malformación. Lo que sucede muchas veces es que la mayoría de las embarazadas llegan a hacerse su control de chequeo de ultra a las 12 semanas o a los 3 meses, digamos. Entonces ahí sí ya podemos evidenciar alguna cosa. Si no se llevó el control prenatal desde el principio, las complicaciones que vemos más frecuentes son alguna malformación en el bebé o que la paciente tenga muy bajo peso en comparación con lo que esperamos que gane. Marce va a ganar aproximadamente 30 libras a lo largo de su embarazo, no de un solo, sino que a lo largo del embarazo. Entonces le decimos por trimestre va a ganar 10 libras en 3 meses. Pero hay embarazadas que no saben, han tomado otro medicamento, han comido diferente, o creían que era un problema estomacal, o creían que eran parásitos, lo que sentían, y han tomado medicamentos que no se deben en el embarazo, entonces a esas pacientes estamos más pendientes. Pero mi pregunta también es, ¿qué es lo que pasa? Pues porque todavía, bueno, en mi proceso, ¿verdad? Pero también para las personas que nos están viendo, ¿qué pasa si una persona aumenta más de peso? Exacto, lo importante aquí es que su control prenatal va cada 4 semanas, es decir, una vez al mes la vemos por 8 meses. Y ya después, cuando ya está más cerquita, cada 2 semanas. Entonces, si la paciente gana mucho peso, aquí vienen todas las complicaciones de un embarazo, que pueden ser diabetes gestacional, o sea, la paciente se vuelve diabética en el embarazo, y también puede ser hipertensión arterial. Entonces, las preeclampsias y las diabéticas son lo que más le tememos cuando el bebito está creciendo mucho. ¿Qué pasa si no es diabética, no es hipertensa, pero el bebito es muy grande? Entonces se vuelve un bebito, le decimos macrosómico, porque pesa más de 7, 8 libras y apenas tiene 28 semanas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Allá adentro el espacio realmente es un útero que va estirándose. La naturaleza del útero es que de pasar de 6, 7 centímetros se vuelve un útero que soporta 50 centímetros de bebé y un bebito de 3.000 gramos. Entonces lo que sucede es que va creciendo rápido. Entonces un bebé muy grande o muy gordito, lo que puede pasar es que a la hora del parto, primero no cabe. No cabe porque se mide la pelvis en relación al bebé. Los huesitos de la pelvis no es que se abran ni que se desglosen, sino que tienen una pequeña, digamos, distensión o abertura para dejar pasar al bebé. Pero si vemos que es un bebé muy grande y la mamá es muy chiquita, o la mamá es digamos, normal, pero el bebé ha crecido mucho, entonces ahí sí tenemos que revisar si a la hora del parto el bebé va a cambiar. Quedamos nosotros prueba de trabajo de parto. Si la mamá empieza las contracciones, entonces, y es un bebito muy grande, ya sabemos que es un bebé grande, pero que le damos la oportunidad de que veamos si cabe en el canal del parto. Y si en la medida del embarazo se va creciendo y se va haciendo muy grande, muy gordito, entonces algunas veces lo gordito del bebé es porque la mamá es la que está consumiendo demasiados dulces, harinas o algo que no debe, o grasoso. Entonces, sí todo les gusta comer, pero deben de comer con moderación. Los Ser más refrigerios. consciente, ¿verdad? Sí, no comen por 2, pero comen realmente para nutrir al bebé. Todo lo que usted come va al bebé. Si pasa por donde hay humo de tabaco, también se va al bebé. El hecho de comer saludable. Sí. Marce, y ya para ir finalizando, contanos qué te dijo tu esposo. ¿Cómo? Yo creo que fue Queremos saber. mezcla de todo, fue mezcla de miedo quizás, Sí. normal, lo normal pues. Pero ya poco a poco ya lo fue asimilando, creo que nosotros las mujeres lo asimilamos un poquito más rápido, ¿no?
Y quieras o no, desde el momento en que tú te das cuenta, tus prioridades cambian. O sea, no es que, ay, mañana voy a cambiar mi prioridad. No, creo que, al menos en mi caso fue, me di cuenta de un solo, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que me hace falta? O sea, hacer como una planificación de todas las cosas con el tiempo, con las comidas, con el agua, porque el agua se te recomienda que estés tomando mucho líquido, mucho agua sobre todo, pues. Y bueno, el control que sí tenés que cumplirlo en el tiempo que te establecen. Entonces creo que es una mayor responsabilidad. Es bonita la etapa para las personas que están embarazadas, que lo disfruten porque es bonito. La verdad que hasta tu ánimo creo que cambia, pues. O sea, si antes era un poquito más intenso, como dicen, o sea, te vuelves como un poquito más tranquila, porque ya no estás pensando por ti, sino que estás pensando por alguien más. Sí. Qué lindo, de verdad, muchísimas gracias por compartir la experiencia que has tenido y bueno, también que las mamis sepan, ¿verdad? Que hay muchas más mamis que les ha pasado lo mismo, que no sabían que estaban embarazadas, pero yo sé que desde el momento que lo saben, aman a su bebé y comienzan a cuidarlo, así que muchísimas felicidades, Marce. Gracias. Esperamos que todo te vaya súper bien y gracias, doctora, por haber acompañado esta mañana y dar también esas instrucciones, ¿verdad? Lo importante de comer sano en el embarazo también. Sí, no, así es importante lo que decía Marce, el control prenatal y sobre todo saber identificar los factores de riesgo que pueda tener cada paciente y también si Marce se siente mal, no pensar que es normal, que ya me va a pasar, que son gases, no, tiene que consultar, tiene que consultar. Sí. Y eso es lo importante, o sea, es una mamá, desde ya es una mamá, de que le dijeron que estaba embarazada de mucho antes, ya es una mamá, entonces tiene que saber cuidar a su bebito que lo anda adentro. Ya después cuando nace lo cuidamos por fuera. Sí, muchísimas gracias. Gracias a usted. Recuerde que usted puede agendar su cita con la doctora a través del 6420-7272 y en redes sociales como Clínica de Mastología Doctora Zulma Calderón y por supuesto Marcela Rivera, que usted la ve en Noticiero Hecho, pues porque ahí anda siempre poniéndonos al día con todas las noticias que ocurren aquí en nuestro país. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Con eso nosotros vamos a continuar con Más Duele El Salvador.